vecina a desbeber. Luego, con la perra tranquila, siguen caminando hacia el parque para soltar a Chula y que juegue con los otros perros. Al cruzar la calle, que da acceso a la entrada del parque, pequeño, un cachorro gigante de dogo alemán, casi galopando, se acerca a Chula tentándola para correr a la zona de bancos, donde espera, con sus dueños, el resto de la manada. Alfonso y María, Fermín y Claudia, Santiago, Cristina y Lorenzo, Rebeca, José Antonio, Isidoro y Cándido, unos de pie y otros sentados en un banco, con Nora, Mica, Pequeño, Tuerto, Chula, Bismarck y el resto de los perros pululando por los alrededores, algunos en el césped y otros en la tierra, conversan en dos grupos muy animados. Se habla de todo y de nada, y se comentan las novedades de la política, el buen vino de Castilla y León, los garbanzos que ha traído Isidoro desde Villas de Esgueva, de la rechucho al final sin importancia que tuvo ayer la suegra de Cándido, y el susto de Teresa, que está con ella en Puerta de Hierro. ¡Qué raro! Hoy no ha bajado Julia, comenta Claudia. Es muy tarde, casi las 10. Es la primera vez que no viene en mucho tiempo. Algo le pasa, lleva unos días con muy mala cara, añade María. No, aquí llega. Y ahí están Tom y Julia, que han entrado en el parque. José Antonio afirma que no ha dejado de mirar a todas partes para evitar que Bismarck salga disparado a buscar restos de comida de las bocas del sistema de basuras. Julia, encogida, pálida y despeinada, con la cara llena de angustia, se acerca al grupo. Todos, incluidos los perros, callan y la miran. Un mal silencio llena el ambiente. ¿Qué te pasa, Julia? ¿Estás mala? Julia rompe a llorar y entre sollozos trata de hablar. Le he clavado la espada. He matado a Jacobo. Está muerto y yo le he matado. Pues así empieza. Buenas tardes y bienvenidos a su presentación oficial. Esta tarde está con nosotros José Luis, su autor, y Felicísimo Balbuena, un invitado muy especial que en un momento os voy a presentar. Después de sus intervenciones abriremos un turno de palabras, de preguntas, un diálogo abierto para que podáis participar, preguntar lo que queráis, los que hayáis leído la novela si tenéis alguna duda, lo que os parezca. Y luego dejaremos un ratito para que podáis llevar vuestros ejemplares firmados por José Luis. Yo no os voy a hablar de Julia, pero sí que os voy a presentar a su autor, que es José Luis. Él se define como profesor y consultor, experto en gestión de personas. Yo os diría que es un gran comunicador, que además es un conseguidor nato, muy racional y para mí es un superhéroe. Lo que os decía, tenemos un invitado muy especial, Felicísimo Balbuena. Él ha sido catedrático numerario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha dirigido y creado varias maestrías, ha publicado 3 libros, es consultor de empresas nacionales e internacionales. Además, ha dirigido más de 23 tesis doctorales. Así que felicísimo, espero no haberme dejado nada importante. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Hay que dar aquí, ¿no? Sí, ahí creo. Sí. ¿Ahora se oye? Sí. Buenas tardes. Pues a mí cuando José Luis me ha dicho que le presentase la novela, es que presentar una novela es algo muy arriesgado. Porque claro, si tú cuentas en qué consiste la novela, pues a ver qué va a pasar. Es decir, se rompe todo el interés. Y yo no voy a hacer eso, desde luego. Entonces, ¿qué he pensado? Pues sencillamente estudiar y luego transmitir en un lenguaje muy sencillo en qué consiste el ambiente en el que se desarrolla la novela, ¿no? Y es un ambiente que podríamos llamar temporal, en el sentido de que el ambiente social, personal, interpersonal que rodea la novela, el ambiente político, el ambiente económico y el ambiente técnico, tecnológico. ¿Y por qué? Pues porque de todo, es que esta novela es tremenda, es que habla de muchísimas cosas, ¿no? Y luego tendríamos el ambiente espacial, que sería el local, el regional, el nacional e internacional, y de todo esto también entra en la novela. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la novela se llama Julia, y Julia, bueno, ya os habréis enterado que antes de ayer han dado el premio Planeta a una novela que se llama Yo, Julia. Desde luego también, para hacerte publicidad, que ponen tu ejemplar junto a ella y
y nada, ahí te vendes todos los ejemplares que quieras, ¿no? Pero Julia también tiene una historia larga, en el sentido de el título, Julia, ¿no? La más célebre es una película de 1977 que se llama Julia, que estuvo nominada desde el director, los actores, etcétera, el guionista, estuvo a no sé cuántos premios, tuvo mucho éxito, ¿no? Pero luego hubo una polémica muy grande, porque esta esta película se basaba en unas memorias, su tercer tomo de memorias, de una celebérrima escritora norteamericana, muy radical, muy stalinista, que se llamaba Lillian Hellman, ¿no? Y entonces resulta que esta persona tenía la capacidad de ganarse muchísimos partidarios y muchísimos enemigos también, ¿no? Porque era muy dura. Y entonces le llegó la hora de los enemigos, y ella ya se murió en 1984, y le amargaron los últimos años de su vida. ¿Por qué? Porque ella era muy pleitista, tenía muchos juicios, etcétera, pero aquí le pillaron en una mentira, ¿no? En muchas mentiras. Entonces, sobre todo el que resume todas estas polémicas, etcétera, es un célebre historiador, filósofo, que se llama Paul Johnson, que estuvo muy de moda hace 30 años. Y en este libro, que se llama Intelectuales, el penúltimo capítulo se titula así: Mentiras, grandes mentiras y Lillian Hellman. O sea, como que era ya una persona enormemente mentirosa, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué? Porque ella, en Pentimento, y yo me acuerdo, yo estaba en Estados Unidos en el año 73 y vi la entrevista cuando ella era ya una persona bastante mayor. Me acuerdo que no paraba de fumar. Ahora que se atreva alguien a fumar en televisión haciéndole una entrevista, eso está totalmente prohibido. Pero ella venga a fumar y efectivamente tenía una capacidad de comunicación muy grande, pero por otra parte también estaba con un ego enorme, claro. Egos enormes los tiene, bueno, empezando por los directores de cine, que para mí es el sintagma más hinchado que hay en este mundo. Es decir, cualquiera puede ser director de cine. Y hay que ver, cuando empiezan a hablar, dicen, bueno, ya sabemos que estáis todos con unos egos impresionantes, ¿no? Pero si ya es una escritora de fama, luego que haya intervenido mucho en política, etcétera, bueno, eso ya impresionante. Pero ya les ponen descubriendo las mentiras. Esta novela, yo lo que voy a explicar son las verdades, ¿no? Y sobre todo lo que me llama la atención es lo muy documentada que está. Eso me llama la atención. Luego él ha tenido primero que observar, y luego otras cosas no has podido únicamente por observación, sino sencillamente también entrevistándote con personas para todas estas cuestiones. Por ejemplo, el ambiente, vamos a ver, el ambiente social. Pues aquí habéis visto un montón de nombres de perros, ¿eh? A mí el que más me extraña es Birma. Bueno, levanta la cabeza el canciller de Hierro y encuentra que le han puesto el nombre y te declaran la guerra. Él ganó 3 guerras, pero aquí declaraba la guerra a Majadahonda. Es decir, o quitan el nombre de ese perro o vamos, la arma, ¿no? Pero lo bueno es que el mundo de los perreros, como llamas tú, es una cosa muy curiosa. Esto, Eric Berne, pues decía que había un continuo de los hechos que una persona puede hacer al cabo del día. Uno sería la soledad, otro los rituales, saludando en el ascensor o por la calle a quien conoce. Pero luego vienen los pasatiempos. Los pasatiempos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son el paso o para el juego, el conflicto, o para la intimidad. Y entonces hay mucha gente pues, aficionada a la caza de la perdiz con reclamo, por ejemplo, pues que luego establecen relaciones amorosas, etcétera. Y también me acuerdo que una administradora de fincas, amiga mía, estaba emocionada porque su hija había establecido, paseando al perro, diríamos una relación sentimental con otro perrero, como tú le llamas, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Pues luego puedes pasar, y está diríamos, muy desarrollado este grupo humano de los perreros que tú llamas, ¿no? Luego, en cuanto a los personajes, pues hay un malo malísimo, yo no voy a decir quién es, y una mujer mala malísima, malísima, pero mala, como las películas de cine negro, que hay una persona malísima y no sabes por qué es tan mala. O sea, pero bueno, esta mujer es fatal, pero bueno, dime por qué es tan fatal.
o de qué le mueven. No, ahí no te dan, en las películas del cine negro no te dan muchos motivos, ¿no? Y luego, pues hay el tema de esta novela, yo lo puedo decir en general, que sería sobre el maltrato, sobre la violencia doméstica, sobre la violencia, diríamos, de género. Luego tenemos personas muy inteligentes, hay protectores, hay calculadores, y todo está muy medido, ¿no? En el sentido de que al final formas ahí un dechado de personajes muy interesante. Luego la policía está muy bien captada, y ahí tú has tenido que ver, diríamos, las comisarías, los calabozos, la Guardia Civil, todo esto está muy bien presentado. Y luego está el mundo de los jueces. Aquí aparece un juez normal. Es decir, no estos jueces, ese dicho tan célebre, no hay, perdón si alguno de ustedes son jueces, pero el dicho, hombre, en el prestigio social no quedan muy arriba. Es decir, en el prestigio pues quedan bastante abajo, pero la tercera frase de que no hay un problema que un juez no pueda empeorar. Pues aquí el juez que sale hay una película norteamericana, La hoguera de las vanidades, ¿se acuerdan de hace? Todas las personas son malas en esa película, todas, menos el juez, Es como en aquella célebre película de Solo ante el peligro, todos eran malos. En aquella película todos eran malos, o cobardes, o tal. Y no, en la vida humana, pues no todos son malos, ni todos son cobardes. Pero me acuerdo que se acaba de morir Tom Wolfe, que era el autor de La hoguera de las vanidades, todos eran malos, menos el juez. Bueno, pues eso está también muy bien, ¿no? Se conoce que Tom Wolfe había tenido experiencias muy buenas con los jueces, pero que se lo digan a Truman Capote o a cualquier, bueno, tenían una concepción pésima, ¿no? Bueno, el mundo de los abogados está muy bien reflejado, y el mundo del jurado, en España incluso, fíjate que es relativamente reciente, ¿no? Luego sale hasta un cura, y el cura es que ocupa, durante el sermón del cura, desde luego son muy pesados hablando. Digamos, yo siempre digo, y he dedicado nada menos que tres artículos, pero exactos, a criticar cómo predica el arzobispo de Madrid. Es un auténtico desastre. Pero predica al cabo del año 15 sermones y todo es un desastre. Pues por más que lo digo, cada vez lo hace peor. Y claro, a mí me parece que teniendo, como tienen todos los domingos, la posibilidad de dirigirse digamos, a muchísimas personas, tenían que tomárselo muy en serio. Y esto teníamos que echar el sedal aguas arriba, a ver por qué esto es así, ¿no? Tanto hablar de liturgia y tal, pero sin embargo la oratoria es un auténtico desastre. Bueno, pues este padre Dimas no creo que ocupe el sermón de 225 a las 247 páginas, o sea, 22 páginas. ¿Para qué las utiliza José Luis Mingo? Para evocaciones, es decir, cada personaje va evocando cosas, va recordando, como si fuera la Magdalena de Proust, ¿no? Luego aquí vemos una campaña de comunicación, que esto es que entran muchísimas cosas en esta novela. Lo que hay que preguntarse qué es lo que no entra. ¿Qué es lo que no entra? Como una vez en una boda, después de una boda de un amigo, estábamos alineados en dos autobuses enfrente del Palacio Real, un poco a la calle, y esperábamos a que acabase, ya nos llevasen al restaurante y tal. Y a mí se me ocurrió decir, ¿qué sucede en Madrid de lo cual Galiacho no se entere? Que es un periodista amigo, es que se entera prácticamente de todo, y muchos nos preguntamos, ¿y cómo se puede enterar? Lo último de lo que se ha enterado es de que el ministro Ábalos no estuvo en la recepción ni de Madrid, ni de Lima, porque estaba en el Machu Picchu. Pero bueno, yo le voy a preguntar, ¿y cómo te enteras tú? ¿Qué topos tienes en la embajada de Perú o tal para enterarte de estas cosas? Pues hay gente que se entera de todo. Bueno, pues es lo que te pregunto yo a ti. ¿Qué es lo que no entra en tu novela? Es decir, porque puedes empezar a estirar allí, se pueden hacer series, ¿no? Tenemos sobre la pintura, exposición de pintura, otros que hablan de pintores clásicos, de cuadros reales, cuadros que se atribuyen a uno a otro. Luego, la camaradería de antiguos alumnos, es decir, son una serie de grupos sociales que el ambiente está como saturado, el ambiente social, ¿no? En el ambiente político no podía faltar la posibilidad de corrupción y financiación de partidos políticos. Es decir,
Vamos, es que si no hablas de eso, vamos, no te leen. Ahora, entonces, hablan de cómo nos vamos a librar, porque no lo pagamos. Pero es que luego están los periodistas, pero tal, bueno, y se van. El ambiente económico, pues, habla de una crisis en una empresa, cómo resolver los problemas, etc. Y el ambiente tecnológico, y aquí yo lo doy importancia, sin embargo, cuando salen los célebres grabados, no voy a explicar más, ahí es lo que noto yo, que sigues una línea, por así decirlo, clásica. Mientras que ahora la criminalística se ha desarrollado tantísimo que ahora ya prácticamente diríamos, las declaraciones de las personas no cuentan demasiado. Aquí lo que cuentan son las pruebas, partiendo del ADN, ¿no? Y hay una cadena de televisión, o sea, una emisora de televisión que se llama Mega, que por las noches durante 3 o 4 años ha dado crímenes sin resolver, 400 episodios, ¿no? Y te quedas con la boca abierta lo que avanzan las cosas. Una barbaridad, ¿no? Y normalmente todos los crímenes que ahí aparecen son ejecutados por personas blancas, son muy retorcidas, muy retorcidas. Mientras que en esa misma cadena y en La Sexta hay un programa que se llama las 48 horas. Hay casi todos los crímenes son de lo más simple que te puede echar a la cara y protagonizados por afroamericanos, como dicen, ¿no? ¿Y por qué? Eso sería muy interesante de explicar, es decir, porque son crímenes basados fundamentalmente en las drogas, en las emociones y tal, pero no hay ese retorcimiento mental tan enorme que tienen algunos para hacerlo caso. Y luego tienen los policías, sobre todo los técnicos, que es una cosa impresionante. Incluso en estas de las primeras 48 horas hay que reconocer que tienen una eficacia fuera de serie. O sea, yo me llama muchísimo la atención, pero quizás no... Bien. En el ambiente, si ya pasamos al ambiente espacial, pues tenemos que salen muchas cosas de aquí, de esta zona, ¿no? De esta zona. Ya te he dicho lo de las comisarías y los calabozos, ¿no? Y ahí sí que noto yo que lo tienes que conocer bien, porque da datos muy concretos, es decir, se llega como a ver y como a oler una comisaría, un calabozo. Y eso los novelistas del montón, es decir, estos novelistas de éxito, que es la misma novela repetida 30 veces, porque eso es a lo que al final pues no tienen tiempo para... Hola Carmen, pero siéntate. Vente aquí, siéntate si quieres. Aquí está Fermín. Y el invisible Fermín casi no se le nota. Y luego, es decir, presentan la forma de vida que tienen determinadas zonas de Madrid, fundamentalmente esta en la que nos encontramos, ¿no? Y los periódicos locales, es decir, esa zona la cuidan mucho. El ambiente regional, pues fundamentalmente en las calles de Madrid, que también nombras, y sobre todo Soto del Real, la cárcel de Soto del Real, que eso sí que lo podríamos poner en el ambiente autonómico, en el ambiente, bueno, en el ambiente regional. En el ambiente nacional, lo que me gusta es que tratas el tema que es verdaderamente también político de los maltratadores, ¿no? Y a veces surge una gran desesperanza en esta novela, cuando ves que después de todas las medidas que se toman, y hay que ver que se toman medidas, pues que esto no avanza, esto que no avanza, es decir, que ni las mujeres se sienten protegidas, ni se impiden los crímenes. Esto es un asunto muy importante, ¿no? Es un asunto político también, es un asunto muy importante. Y aquí es donde saca la Fundación Alimentos para la Paz, que sin embargo Alimentos para la Paz, pero sin embargo se preocupa mucho del maltrato, ¿no? Y su estudio sobre la violencia de género, los periódicos, etc. Y en el ambiente internacional, este mismo maltrato lo comparas con otros países y resulta que en lugar de la tendencia negrolegendaria que tanto nos caracteriza a los españoles, que es pensar que nuestro pasado es un desastre, es como una cosa tremenda, tiene mucho complejo de inferioridad la gente, pues tú aquí dices que prácticamente los españoles casi somos los menos violentos del mundo. Y esto me chocó
Y entonces me puse a buscar por internet. Y mira, pues este mismo año, cuando iban por 25 muertes, no, por 35 muertes, prácticamente casi todas estaban cometidas por extranjeros que estaban en España. Solo que si tienen la nacionalidad. Y eso indica que habría que hacer un estudio también sobre estas costumbres, ¿no? Pero luego hay otro artículo en el Español, y esto ha salido hace muy poco. Yo que me metí en internet porque claro, tú nos ponías tan por las nubes, que digo, esta a ver si es verdad. Pues cuando van por 33 víctimas mortales, 15 de ellas, el 45%, han sido asesinados por foráneos. Esto quiere decir que no llega al 10% de la población, cometen el 50% diríamos, de este maltrato. Y claro, eso yo nunca se me había ocurrido pensarlo, ¿no? Pero al hacer tú esa afirmación, que a mí me parecía... Y entonces el otro 55% lo cometen el 90% de la población, ¿no? Bueno, y finalmente, yo creo que me he pasado el tiempo, pero en fin, porque pensaba hablar cuarto de hora. Y hay alguna pega que quizá te pueda poner, por ejemplo, del 60, la página 60-64 hay demasiada descripción, mientras que en las otras partes está bastante contenida, ¿no? Y luego el personaje de Fermín Estecha, que aquí tenemos a Fermín, pero no Estecha, entre otras cosas, porque Fermín Estecha, no quiero decir lo que le pasa en la novela, pero en fin, atrae demasiado espacio comparado con otros personajes. Pero te felicito porque yo me lo he pasado muy bien leyéndola, y esta te la pueden comprar para una película, incluso para una serie. Es decir, porque son tantas cosas, es decir, desde un cura, policías, hay de todo aquí. Muy bien, pues nada más. ¿Ahora? Sí. Después de escuchar a Felicísimo, ya casi no tengo palabras. ¿Qué quería decir hoy? Lo primero es que esto que estamos viendo aquí, este libro, es una novela. No es nada más que una novela. Una novela. No pretende convencer a nadie de nada. No pretende encontrar ningún tipo de soluciones a problemas. Es solamente un medio para que las personas se distraigan. Y de paso, si hay la oportunidad, para pensar un poco sobre cosas que a veces nos están rodeando y no nos enteramos casi de ellas. ¿Qué es lo que he aprendido a lo largo de la elaboración de esta novela? He aprendido algo obvio, y es que la violencia está con nosotros, y que la violencia es connatural al ser humano, y que está en nuestro cerebro reptil, y que la única forma de contener la violencia es usando el cerebro racional, y el cerebro racional a base de educación, y un poquito el cerebro emocional a base de educación también. Es decir, si un niño está oyendo desde que era muy niño a su madre decirle, o a su padre, a las niñas no se las pega ni con una flor, es muy probable que ese chico, cuando sea mayor, no pegue a su novia o a su mujer. Por otra parte, también quería deciros que la violencia no es de hombres, ni es de mujeres, porque hay mujeres malísimas, os aseguro que malísimas. Y una de las cosas que he descubierto mientras escribía la novela era lo malas que eran algunas mujeres. Y también he descubierto que la maldad aparece en las parejas normales heterosexuales, aparece en la gente que está casada y en la gente que está juntada, pero también aparece en las parejas homosexuales. Y curiosamente no hay datos, pero parece que los expertos dicen que allí hay mucha más violencia de la que hay entre los heterosexuales. Pero es natural que haya violencia si no trabajamos muchísimo la educación. A mí me espanta
que haya gente, chiquillas jovencitas, que estén horrorizadas, que estén aceptando la violencia de sus novios. Me parece espantoso. Yo he llegado a ver, y esto está en el origen de esta novela, bajando por una calle que se llama Vaguada del Arcipreste, bajando hacia abajo, a mitad de la calle, a la altura de la calle San Miguel, que es donde vivía Julia, es una chica hablando con un muchacho. La chica decía: no me pegues, que yo te quiero. Me acerqué a la muchacha y al muchacho. Dije, este me puede pegar porque es mucho más fuerte que yo, pero me acerqué. Señorita, ¿le pasa a usted algo? ¿Necesita algo? No. El otro dice, espérese usted. Bueno, no pasa, ni caso. Tuve ocasión, por accidentes de la vida, de ir a testificar en un juicio en el que se hablaba de esta niña. Por supuesto, ella no reconocía absolutamente que hubiera sido sujeta a ninguna violencia. Bueno, en cualquier caso, yo he puesto mi grano de arena en que la gente tenga la oportunidad de reflexionar sobre lo que es el maltrato y lo que se podría hacer. Pero sobre todo quería deciros que lo que he reunido al elaborar esta novela es una gran cantidad de agradecimiento. A las muchas personas que me han ayudado. Porque esto, si no es con la ayuda de muchísimas personas, no lo hubiera podido hacer. Por ejemplo, algo marginal. El borrador de esta novela tenía 108 personajes. Os lo diré porque tengo un amigo, un compañero, desde que éramos niños, que se llama Javier Herrero, que está allí. Y Javier hizo una hoja de Excel y vio que había 109 personajes y tenía los enlaces de qué relación había entre cada uno de ellos. Era el padre, el cuñado, el hermano, el amigo. Claro, lógicamente me pegó un susto horroroso y lo dejé reducido a 60 y tantos. Pero lo curioso es que en la cabeza juegas con todos. No, les ves a todos los personajes moverse solos. Bueno, pero aparte de Javier, que me ayudó mucho, hay alguien que es fundamental en esta novela. Es una señora que hay ahí que se llama María Pascual y su marido que se llama Miki. María es la que ha hecho esto y la que ha hecho esto. Esta imagen de una señora, un señor y un perro es mi mujer, mi perro y yo. Esto es muy emocionante para mí. Hay muchas personas que me han ayudado. Me han ayudado personas perreros como que están allí, Elías y Gema. Isidoro, que es la única persona que es real en la novela. Solamente Isidoro, que aparece Isidoro, que tiene una finca y tierras en Esguevillas de Esgueva. Y además tienen un vino excepcional. Se llama Carralas Mayas. Y eso es verdad, y es la única cosa de verdad que hay en la novela. Por supuesto, la ayuda de Isidoro, de Elías, de Gema, de José María, que ha leído uno detrás de otro, entonces ha sido muy grande. Y luego hay otras personas, hay abogados, un montón de abogados y un magistrado de la audiencia provincial con el que estuve en su día y me ayudó muchísimo. Entre otras cosas porque tuve que arreglar el final de la novela. Porque esta novela se sabe desde el principio qué es lo que pasa, quién ha matado al hombre, pero sin embargo tiene un misterio. Bien, tengo que dar las gracias, por supuesto, desde guardias civiles, desde policías nacionales, abogados, jueces, fiscales, trabajadoras sociales. Ha habido unas cuantas, sobre todo a partir de mi hermana Belén y Monse, mi hija Cristina, que me han ayudado muchísimo. Hay dos personas excepcionales que me han ayudado mucho. Uno es el forense, Tony Bianco, que aparte de forense es cantante, y es el que me ayudó en la elaboración de la información de la autopsia, y una psicóloga clínica que se llama Oñoro, Isabel Oñoro, que es una experta en psicopatías. Por supuesto, mis hijos me han ayudado mucho, todos mis amigos, y bueno, siempre está detrás de mi mujer.
lo que queráis, estoy a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. No sé si hace falta un micro, ¿no? Si alguien se anima con una pregunta, o que se levante, o... Yo creo que se me oye, ¿no? ¿Se oye? Sí, estamos mejor. Qué vergüenza. Bueno, José Luis, lo primero, enhorabuena por una novela que te engancha de principio a fin y que además yo creo que cualquiera que la lea nadie nos deja indiferente. Te hace pensar sobre muchísimas cosas y eso es de agradecer. Alguien que te haga pensar sobre la vida y sobre las cosas que nos pasan. Y más allá de eso, yo reconozco algunas cosas de ti en la novela, pero me gustaría que tú nos contaras qué has puesto de ti. ¿Qué hay en todo eso que cuentas, aparte de tus perreros, de tus encuentros, que sea tuyo en esa novela? ¿Qué he puesto de mí? Pues mucho, pero no está puesto en ninguna parte. Está repartido entre todos los personajes. Desde la mala malísima, que también es mía, hasta el bueno buenísimo, que también es mío. Está repartido entre todos los personajes. Que todo es mío. La verdad es que los personajes de esta novela son todos fruto de mi imaginación. Pero la realidad es que a lo largo de la vida conoces a muchas personas. Yo me he dedicado a vivir, he podido vivir gracias a la habilidad que he tenido para tratar personas. Entonces me ha permitido conocer a muchas personas y captar su forma de hacer, su forma de pensar, sus porqués. Y eso me ha servido a la hora de construir esta novela para diseñar los personajes. No sé si te satisface los objetivos. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, felicidades por la novela. Habiendo oído las primeras páginas ya tengo un montón de ganas de leerla. Y hablando también de todos los personajes que has creado y que luego tuviste que reducir, me lleva a preguntarme cuánto tiempo has tardado o te ha llevado a escribir la novela con tantos personajes, con tantos temas. ¿Cuánto he tardado en escribir la novela? Papi, más alto. Perdón, sí. Ahora mejor, ¿verdad? Desde el día 9 de noviembre de 2015 hasta el mes de agosto del 2017. Realmente la novela estaba escrita, prácticamente casi toda la novela, en los 6 o 7 primeros meses. Entre noviembre del 15 a agosto del 16 la novela estaba prácticamente hecha. Luego la paré por avatares y en el mes de diciembre mi mujer me dijo: José Luis, tendrás que acabar la novela porque si no, no me va a dar tiempo a leerla. Y la acabé. Acabé el borrador. Y luego ya, más tarde, ya en el mes de julio, ya acabé la novela entera. ¿Perdón? Cuenta el final alternativo de los islamistas. Ah. El final de la novela era muy difícil, porque podía ser que un jurado la declarara inocente, culpable, etc. Pero había una opción. Como no había forma de pensar en una solución buena, se me ocurrieron 2 o 3 alternativas extremas. Y una que le propuse a mi mujer, me dijo: anda, qué tontería. Dice, pero vamos a pensarla. Dice, mira, podemos hacer que no haya final, que el día que va a leer el jurado el fallo, una bomba de islamista se carga a todos, desde el señor magistrado hasta la Julia. Claro, por supuesto, Cristina no quiso que usáramos ese final, pero era estupendo, porque te acababa con todos los problemas de las dudas de cuál era el final. Lo primero quería darte la enhorabuena, José Luis, y lo segundo, darte las gracias, porque a mí la novela me ha encantado. Es de las pocas, yo soy más de leer poesía, y es de las pocas novelas que me he leído 3 veces, o sea, me ha encantado.
Y quería saber, yo quería preguntarte cuál es la causa o qué te ha llevado exactamente o por qué has decidido utilizar el tema de los malos tratos para escribir la novela. No lo sé, no lo sé. Mira, en el mes de octubre del año 15 estaba yo encantado porque acababa de publicar la primera novela, que se llama Por amor y desamor en recuerdo de María. Estaba encantado porque había sido un desafío conseguir acabar una novela. Entonces, en plena satisfacción, en el mes de octubre, avanzado octubre, salta mi mujer y me dice: José Luis, estás perdiendo el tiempo, ya es hora de que escribas una novela de verdad. Claro, porque la otra era una novela romántica. Entonces yo me puse a pensar. Entonces se me surgieron dos ideas. Una, que una de mis hermanas, Belén, me había explicado que en el entorno de mujeres profesionales hay maltrato, y oculto, y durísimo. Y ella conocía algún caso, cosa que también me explicó mi hija Cristina, que sabe también algo de eso. Y luego esa idea, más la muchacha, más la idea que os contaba antes, de la chica bajando por el parque, pues no sé cómo un día se me ocurrió y vi la novela entera. Vi la novela desde el principio hasta el final. Aunque lo mejor de la novela, o quizá lo que más he disfrutado oyéndola, es con las historias colaterales. Tiene unas cuantas historias colaterales donde puedes contar muchas cosas que no puedes contar si solamente tuvieras la trama inicial. Puedes contar cosas, hablar, pues qué te diré yo, de cosas que a mí me importan mucho. Por ejemplo, hay una cosa que siempre me ha parecido fatal, es eso de los secretos de familia, que solamente sirven, siempre se refieren a lo mismo, a que la abuela se levantó las faldas en un momento determinado y llegó el abuelo que pasaba por allí, y gracias a eso estamos aquí. Es decir, entonces, o que el bisabuelo era un golfo y se ocupó de robar no sé qué. Pues los secretos familiares son barbaridades. Entonces, con esta idea de los secretos familiares se añadió a lo que había ahí. Y eso es lo que me permitió avanzar en la estructura de la novela, con las historias colaterales. ¿Alguien? Enhorabuena, José Luis. Gracias por ese gran trabajo. Yo, mi forma de leerla ha sido, siendo efectivamente el final, desde el principio de la novela, disfrutar de cada capítulo y hacerla lento, ¿no? Para aprender en cada uno de ellos. Pero mi pregunta es, siendo el final que haya sido, con bomba o sin bomba, ¿la próxima para cuándo? No te he entendido, Logan, perdóname. No lo sé, tengo algunos proyectos, pero cuesta. En cualquier momento empezaré a escribir algo. En cualquier momento. Sí, Eli. Buenas tardes. Felicidades. Otra vez. Bueno, siento mucho orgullo y sobre todo siento mucha envidia. Me encantaría haber escrito una novela. Has escrito otros libros, has escrito muchísimas entradas en blogs, muchísimos informes, has escrito muchísimo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué escribir novelas de estos temas? O sea, ¿por qué no...? O sea, ¿cómo crees que las novelas posicionan los temas? Porque tú has escrito sobre un tema súper relevante, ¿no? Que es la violencia contra las mujeres, etc. Entonces, ¿qué logra la novela en el plano de colocar en lo público temas tan importantes? ¿Por qué escribir novelas y no escribir otras cosas? Eli, eres tremenda. Esta señora que acaba de ir está muy estudiada y es muy profesora en la universidad. Eli, he escrito muchas cosas, muchas, y tengo un blog que funciona y colaboro con un blog al que quiero muchísimo, que es el de mis compañeros de colegio, que todos los meses escribimos una cosita ahí sobre las comidas que tenemos. Pero es la verdad, que cuento historias de verdad. En mi blog cuento historias de verdad,
Pero con las historias de verdad no siempre puedes explicar las cosas que realmente son verdad. No sé si me expreso. Las cosas de verdad son los sentimientos. Las cosas de verdad son las emociones. Las cosas que de verdad son las ilusiones. Es la tristeza, es la amargura, es la ilusión, es la esperanza, es la alegría. Eso es la cosa de verdad. La muerte, la vida, los hijos, los nietos, los padres, los abuelos. Estas son las cosas de verdad. Las cosas de la política, de la religión, de la universidad, no son nada. O son mucho menos importantes que las otras. En las cosas de verdad, no puedes escribirlo hablando de temas serios. No puedes ponerlos en un blog. Eso lo haces mucho mejor en una novela. Lo haces mucho mejor en una novela. Porque todo, mira, yo os digo una cosa. Todas las cosas que digo, que se dicen en Julia, son verdad. Son verdad. Es decir, unas son mi verdad y otras son verdad de otros. Pero no hay inventos. Son sentimientos, son emociones, que es realmente cierto que están ahí. Incluso la mala, es de verdad. Y el bueno es de verdad. El personaje que me alude Felicísimo, que dice que le dedico mucho tiempo, se llama Fermín, Fermín Estecha. Estecha porque era el segundo apellido de mi bisabuelo, al que yo le quería mucho, le quiero, no le he conocido nunca, pero para mí el abuelo Fermín es un estereotipo realmente admirable. Entonces este personaje lo he hecho crecer muchísimo, porque me encanta, me gusta. Es un personaje donde realmente no es bueno. Es un personaje que no es bueno, es un bandido. Es un buen bandido. Pero creo que no hay ninguno de los lectores de la novela que me haya dicho que es un bandido. Aceptamos cosas. ¿Quién sabe por qué? Fijaros lo que estoy diciendo. Fermín Estecha es un bandido y le tenemos en la novela como uno de los personajes más deliciosos y más adorables que hay, de los 63 personajes. Sí. ¿Alguien más? Bueno, me voy a salir un poquito y voy a hacer abogadas del diablo. Me voy a permitir, ya que te quiero mucho, que no me ha convencido la figura de Julia, cómo una mujer puede aceptar esas cosas. En mi cabeza no entra. Sí. Que una mujer aguante, que le pongan chinitas en los zapatos, vamos, es que no me cabe. Es que si un señor se porta aquí conmigo, doy un portazo y me largo. ¿Cómo puede caber en una mentalidad de una persona que no, o es dependiente del marido, o le debe la vida, para aguantar un maltrato? A mí no me entra. A mí me parece, y perdóname que te lo digo con todo mi cariño, no me ha convencido la figura de esta Julia, ¿vale? Lili, te voy a decir una cosa. Yo hace 3 años nunca hubiera podido aceptar que una mujer formada, con capacidad, eficiente, lista, se dejase maltratar como la protagonista de esta novela. Ahora, después de haber dedicado 2 años, después de haber hablado con muchísimas personas, expertos en el tema, te puedo decir que lamentablemente lo hay. Bien es verdad que yo he utilizado la persona, el asesinato de la mujer sobre el hombre, porque es más espectacular a efectos de novela, a efectos de la novela. Podría haber usado otra. Pero la realidad, la maldita realidad, es que hay mujeres estupendas que se dejan maltratar por los hombres. Aunque no te pueda caber en la cabeza, os aseguro, sí, doctor. No quería interrumpirte. Sí, no, pero el doctor, eso es muy importante. No, yo quería nada más que hablar después de tú hablar. Sí, termina tu frase, por favor. Termínalo. No.
Bueno, ya que se ha hablado de las personalidades que son los autores principales de tu novela, y quiero decir una cosa, en primer lugar, creo que el gran mérito que tienes tú como autor es que al lector le obligas a pensar, le obligas a razonar, le obligas también a buscar también una definición para el maltratador y para la maltratada. Es decir, y te encuentras con lo siguiente, que es muy difícil hablar de violencia de género en general, que es muy difícil de considerar a una mujer como tal maltratada porque en realidad era muy débil. En este caso se trata, creo yo, de un sádico que como tal es un psicópata, claro, y que vive del sufrimiento, vamos, sus gozos sexuales son el sufrimiento de la mujer. Es decir, es un enfermo mental. Sí, sí, es un psicópata. Como el enfermo mental, y contra ello no hay nada, no hay ninguna curación. Es decir, que el miedo que se tiene a la violencia de género, tienes que excluir a todos los enfermos mentales que tienen esa tendencia. Y estas personas hay que diagnosticarlas a tiempo y hay que llamar la atención sobre ello. Pero son enfermos mentales. Mientras que el maltratador habitual es un celoso, patológico, pero un celoso que en realidad con su complejo de inferioridad trata de valerse más delante de la mujer y que se encuentra, como quien dice, en un complejo de inferioridad ante ella que lo compensa con la violencia. Este no, este es un enfermo. Este es un enfermo que hay que decir. Julia es una mujer que llena de odio, y lo tuvo, razonablemente, pero lo tuvo. Mató a su marido. Y esto fue un asesinato. Claro que sí. La pregunta es, ¿qué es lo que va a decidir el juez? Difícil de pensar. Pero ya de antemano, pensar en una rebaja a mí no me entra en la cabeza todo esto. Sí. Pero vamos, sí. Repito, mi enhorabuena, y si estoy hablando mucho es gracias a lo que tú me has inducido. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Yo, José Luis, te quería dar las gracias y sobre todo darte un consejo. Vende el libro al doble, porque nos has hecho leerlo tantas veces para seguir la trama que es increíble el tiempo que hemos dedicado a leerlo. Ya me pasó con la primera, que tuve que hacer apuntes. Con la segunda ya no te cuento lo que he tenido que hacer para enterarme y hacer el seguimiento. Solo te pido una cosa, si escribes otra, que deseamos que lo hagas, que pongas unas hojas en blanco para hacer unos esquemas y poder leerla de corrido y no volver 3 o 4 veces a hacerlo. Y mi enhorabuena y muchas felicidades por lo que has hecho. Muchísimas gracias, Jesús. Es un placer enorme oírte. María es la que ha hecho la portada. Yo, José Luis, también te quiero agradecer y creo que es una suerte de verdad contar con tu manera, aunque que nos siga regalando tu manera de ver el mundo y cómo lo ves. Para mí es enormemente gratificante escucharte, comprobar esa manera tan especial en la que observas, en la que sabes leer ese tipo de... No todo lo que vas mostrando a lo largo de la novela es muchísimo tú, vamos, es un rastreo y yo creo que podemos seguir tus huellas, pero a la vez de tu manera y tu capacidad de observación y de fijarte en los demás, esa capacidad de empatía que espero que sigas, ya digo, regalándonos, porque esos espacios, ¿no? Me comentabas también de la manera que somos capaces de oler esos calabozos, el viaje, yo creo que también que has tenido durante todo este proceso de búsqueda, de descubrir cantidad de cosas. Espero que te embarques en el siguiente pronto y que puedas regalárnoslos y que por otro lado puede ser una novela o pueden ser relatos cortos, ¿no? Un montón de relatos cortos con tu manera de mirar y de ver. Muchísimas gracias. Gracias, María. Bueno, José Luis, darte la enhorabuena por la novela. Yo fui uno de los abogados que tuve la suerte, además recuerdo en un evento familiar, y que a través de Victoria me dijo, oye, pues mi padre quiere comentarte, tú como abogado,
acabas de pasar un juicio conjurado, ¿cómo lo ves? Y yo estoy de acuerdo con Felicísimo. O sea, partiendo de los dos parámetros que dices que tiene la novela, como toda buena novela, ¿no? Que la novela es ficción. Pero tiene un segundo parámetro muy interesante, que es que está de las novelas que yo he podido leer, he tenido la suerte de leer, porque lamentablemente los abogados estamos todo el día leyendo, entonces ojalá pudiéramos leer más novelas y menos demandas, ¿no? O menos querellas. Pero es verdad que está muy documentada. Y he visto, y por ahí quiero inventar un poco el tema, me ha llamado muchísimo la atención estos años de trabajo, que se nota muy trabajada la novela, sin quitar, insisto, esa parte de ficción, pero se nota muy trabajada la novela desde el punto de vista policial, judicial, desde el punto de vista de la víctima, desde el punto de vista del agresor. Y es verdad que es un tema muy candente hoy en día, ya lamentablemente desde hace años, pero muy candente. Y entonces yo me quedé con unas ganas de preguntarte, en esa época que tuvimos nosotros, que hablábamos bastante y comentábamos cosas, que además una cosa que me gustó, como buen novelista, cogías lo que te interesaba y lo que no te interesaba no lo cogías. Y tú ibas muy orientado en el libro hacia dónde querías ir, y de eso me di cuenta, por eso soy abogado, claro. Pero yo quiero preguntarte, porque yo ya, en todos estos años de profesión, he hablado mucho con abogados, he hablado con jueces, he hablado con otros profesionales, forenses, peritos, sé lo que piensan del sistema. A mí me gustaría saber, un novelista que ha querido meterse en este mundo para desarrollar su novela, ¿cómo ve el sistema? Desde el punto de vista de la novela, desde el punto de vista, te diría casi de la ficción, pero cuando ha descendido al coso, cuando ha descendido a la arena del circo, ¿qué ha visto del sistema? He visto cosas horrorosas. He visto... José fue la primera persona, el primer abogado que yo conocí que hubiera llevado un juicio conjurado, por asesinato, por supuesto. Entonces me explicó cómo funcionaba el tema, me contó la historia. Una delicia dentro de lo horroroso que era el tema, por supuesto. He visto cosas horrorosas en el proceso de construir la novela. Primera cosa horrorosa que he visto es qué es lo que pasa cuando detienen a delincuentes habituales que son detenidos por la policía, encerrados en el cuartelillo de la Guardia Civil o en la comisaría de policía, se les pasa al juzgado de guardia y el juzgado de guardia por la mañanita, su señoría les manda a la calle con 20, 30, 40 detenciones previas. Hace unos meses, el día 26, el día que nació mi penúltimo nieto, fuimos a la primera comunión de Pablo. Y me encontré que al bajar del coche, una gitana romana me atacó para quitarme el reloj que llevaba puesto. Bueno, salí del coche estupendamente, de un coche que es bastante bajito, pero me cogió del reloj y salí estupendamente. Pero claro, pude defender bien de la gitana, pero llegó el gitano y se acabó. Bueno, pues me decían, papá, no vas a denunciar a la gitana y al gitano. Yo no, ¿para qué? Porque va a ser la 34 de las detenciones que tenga esta gente. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, su señoría les larga. ¿Por qué? Pues vete tú a saber, porque no tendrán sitio en la cárcel, porque es mucho rata tener tantos preventivos, porque en última instancia no pasa nada porque roben un poquito y de cuando en cuando le den un tiro a José Luis y le roben el bolso a Carmina. Entonces, después, ¿qué pasa? He visto que la gente miente como bellacos. Es decir, eso del perjurio es algo que existe en Estados Unidos. En España no. En España es completamente normal que haya perjurio. Y eso es horroroso. El que el perjurio sea lo normal, pues es horroroso. Es decir, tú puedes decir lo que quieras, pero puedes mentir tranquilamente. Por ejemplo, una cosa que me ha llamado la atención. Hace unos años estuvo entre las mujeres que llevaban temas de divorcios, con gran frecuencia lo primero que decían a su clienta, cuando llegaba decía: Juanita, lo primero que hay que hacer es denunciar a tu marido porque te ha pegado. Bueno, eran denuncias falsas. Lo normal es que nunca se avance por la denuncia falsa y la gente traga con la denuncia falsa. ¿Por qué? Porque no les compensa siquiera arreglar el tema. Es decir,
Los magistrados, pues hay veces que instruyen bien y otras veces no instruyen menos bien, pero también es verdad que tienen una cantidad de trabajo horroroso. Y una de las cosas que sí he ganado en este proceso es que me parece admirable el trabajo que hacen los secretarios judiciales, los letrados de la Administración de Justicia, que se llaman ahora. Es admirable el trabajo que hacen. Y hay gente estupenda por ahí. Me parece estupendo con el trabajo que hacen los guardias civiles y la Policía Nacional. Me parece horroroso tener que estar en los calabozos. Me parece que es espantoso eso de ir en los coches de la Guardia Civil. Bueno, yo quiero terminar, porque la biblioteca cierra a las 9 menos cuarto, con lo cual, para que tengamos tiempo de que José Luis firme algunos ejemplares, solamente daros las gracias. Le habéis dado muchas las gracias a José Luis por lo que ha hecho y yo os quería dar las gracias a vosotros y a todos los que no están, que han ayudado en todo este proceso, en el diseño, María, otros diseñadores que nos han ayudado, la biblioteca, todo el apoyo logístico que hemos tenido en paralelo a la escritura de la novela y a este día que al final ha llegado. Y listo, con esto, bueno, también deciros que cuando nos cierren, vamos a ir a tomar algo al Boulevard Cervantes, a un sitio que se llama el Taberneros, por si a alguien le apetece quedarse, pues estáis invitadísimos a quedaros a tomar algo, que aquí en la biblioteca no teníamos más sitio. Y listo, por favor, acercaros con vuestros ejemplares para que os los firme José Luis. Gracias.